Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el mostrador de los impuestos. Y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. La primera lectura, continuamos este libro de Samuel, donde pedían tener un rey, pedían los israelitas a Samuel. Samuel le sienta muy mal esta historia, lo veíamos ayer, pero Dios le dice que a quien renuncian no es a Samuel como juez de Israel, sino que están renunciando a Dios. Ese era el problema principal. El pueblo de Israel quiere ser como los otros pueblos, cuando Dios lo que quiere es tener un pueblo único, que sea suyo, y no como los otros pueblos. El pecado de la envidia, del ser como los demás, de tener lo que tienen los otros, el no ser de Dios, el considerarse poca cosa por ser de Dios, es también uno de los problemas que ha tenido muchas veces nuestra patria, cuando fue cristiana de una forma especial y ha renunciado a ser cristiana, como renunciaron al Dios de Israel los israelitas. En el fondo la historia se va repitiendo de generación en generación. Y entonces deciden darles un rey. Y Dios escoge a Saúl. Saúl, un personaje sin estudios, sin nada. Bueno, no había gente con estudios en aquella época, más que los que estaban a la sombra de lo que sería el templo, que no era templo todavía, faltan 100 años casi, un poco menos, para que haya templo. Pero sí que habían las tiendas y habían los sacerdotes, habían así también los escribas, los que tenían cultura, sabían leer y escribir y mantenían las tradiciones y los libros. Pero de esto el rey Saúl, nada de nada. Como David, que era pastor, Saúl también era hombre de campo. Y todo eso pasa mientras se han escapado las burras, va a buscar las burras, no las encuentra, se encuentra con el juez, que a la vez era profeta y le llaman el vidente, Samuel. Y Samuel se lo coge y lo unge rey de Israel. El otro en principio no se entera de qué está pasando, pero será el primer rey de Israel. Y es escogido por Dios. Eso es importante de entender. Que Dios escoja a alguien no quiere decir que éste después lo haga bien, sino que Dios confía en ti y tú confías en Él. Si haces el mal, ¿es culpa de Dios que te ha escogido para que estés en ese lugar y tú lo haces mal y le culpas a Dios? No. Si lo haces bien gracias a Dios y gracias a ti. Si lo haces mal porque lo has hecho mal tú, no Dios. Y eso es una de las cosas que hoy a la gente les cuesta mucho de entender. Aún más, hay una mentalidad absurda en nuestro tiempo, que es que si tú tienes un cargo, lo hagas bien o lo hagas mal, lo haces siempre bien porque eres tú el responsable del cargo. Y dices, pues no, si el párroco lo hace mal, pues lo hace mal. Si el obispo lo hace mal, lo hace mal. Si el empresario lo hace mal, lo hace... no, con que tiene el cargo lo hace bien porque él es el responsable. No, no funciona así. Y eso lo veremos con el rey Saúl y lo veremos también con todos los reyes de Israel.
Y lo vemos con los reyes de nuestra época exactamente igual. Los reyes quiere decir los que mandan. Bien, mientras que el Evangelio de hoy, es porque iremos viendo toda la historia de Saúl, pero el Evangelio de hoy nos habla de que Jesús continúa mostrándose quién es y qué hace. Todavía no la enseñanza, al menos no la enseñanza directa, pero sí indirecta. Dice que sale de nuevo a la orilla del mar. El mar es el lago de Galilea, Genesaret. La gente acudía a él y él enseñaba. Todavía no nos dice que enseñaba. Y dice que al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, o sea, un cobrador de impuestos. Recordemos, mentalidad judía, los cobradores de impuestos son los publicanos, son pecadores públicos, con la mentalidad de que favorecen la ocupación romana, porque recogen los impuestos de los cuales se aprovechan los romanos en general, aunque habían algunos impuestos que no eran así, pero como norma son publicanos, pecadores públicos. Bueno, y dice que estaban sentados a la mesa, o sea, Leví invita a Jesús con sus primeros discípulos, los invita a cenar o a comer, no queda claro, pero bueno, están en la mesa, en casa de Leví. ¿Y a quién ha invitado también? A muchos cobradores de impuestos, muchos publicanos y otros pecadores. Gente para el staff oficial, pecadores, mala gente. Y recordemos cómo funcionaban estas cosas. Este hombre era rico y como ricos tenían las casas grandes, la planta baja abierta, y se hacía la gran comida en la planta baja con las puertas abiertas. Solo los invitados comían, pero cualquiera podía entrar y saludar a los invitados. Y de esto se aprovechan los escribas. Entran, ven el ambiente, pero no comen, ellos no comen con pecadores. Ven el ambiente y empiezan a criticar, y se lo critican a los discípulos. ¿Por qué este Jesús come con publicanos y pecadores? La idea es clara. Si come con pecadores es porque es un pecador como ellos. La respuesta de Jesús tiene muchas interpretaciones. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí vemos algunas interpretaciones, claro, porque esto, ¿qué quiere decir? Primero, Jesús se muestra como el médico. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Jesús es el médico de las enfermedades del alma, el médico que cura del pecado. ¿Quién es este Jesús? Jesús se va revelando poco a poco, trozo a trozo. Después es como una evidencia. Si Jesús es el Dios que salva, eso quiere decir el nombre de Jesús, Dios salva. ¿A quiénes va a salvar? A los pecadores. Así es lógico que esté con los pecadores. Pero es que hay más. El gran problema de los fariseos y de los maestros de la ley es que se consideran justos, gente buena. Esto es muy curioso porque se vuelve a ver en nuestra época de una forma brutal. Cuánta gente que vive en sus casas, quiero decir que no va a misa, no es cristiana, otra vez fue bautizada, pero como si no lo fuese, se consideran muy buena gente ellos mismos. No necesitan de Dios, ellos se salvan, ellos son los buenos. Y te lo dicen en la cara: yo soy muy buena gente, soy buena persona y hago todo el bien que puedo, y cuando alguien necesita algo, yo le ayudo en todo. Después me gustaría ver qué parte de verdad hay en eso. Tal vez hay algo de verdad, tal vez no hay nada de verdad. Solo Dios lo sabe y ellos a medias. Porque hay gente que no hace el bien a nadie, pero está convencido de que hace mucho bien a mucha gente. O sea, es muy curioso ver gente que en la Iglesia nada y ayuda a ONGs, que lo que hacen las ONGs, algunas de ellas, es
es un puro negocio, donde no ayudan a nadie o a casi nadie, y sin embargo parecen como si fueran grandes cosas y que hacen grandes maravillas. Y cuando vas y rascas, te das cuenta del porqué de algunas de estas ONGs. Es criticarlo a todo y a todos, pero ellos son los buenos. Bueno, problema, los que se creen santos y justos no se pueden salvar. ¿Por qué no se pueden salvar? Porque ¿qué es necesario para la salvación? Adherirse a Cristo, reconocer los propios pecados y darse cuenta de que Cristo es el único Salvador, porque Él paga por nuestros pecados. Claro, si yo me considero bueno, santo y justo y que no he pecado nunca, el gran problema está en que Dios, ¿de qué me va a salvar? Si no reconozco mis pecados, si yo me salvo por mí mismo, si Cristo no es mi Salvador, no me salvo, porque no hay nadie más que salve más que Cristo. Así que aquellos que se creen justos se condenan y los que se saben pecadores se salvan. Aquí a mí me gusta poner una comparación porque la he visto, esta comparación, la he visto en la práctica. Cuando se habla tanto de la prostitución y tal, y ves y conoces, me tocó estar en una parroquia de prostitución, donde era todo el barrio, era Santa Mónica, en los años 80, finales 80, y allí era la prostitución a todo nivel. Y era muy curioso porque nadie trataba mejor a los curas de allí que las prostitutas, nadie. Y nos trataban especialmente bien a los curas. Simplemente confiaban, había un trato exquisito por parte de ellas. Y entonces te dabas cuenta y veías como muchas llegaban a convertirse, dejar esa mala vida y vivir como cristianas de verdad y buenas cristianas. Con los puteros no pasaba eso. Y los puteros se consideraban gente muy buena. Y seguro que iban al infierno esta gente, seguro no, solo Dios lo sabe. Pero no veías que se convirtiesen, sino que explotaban sexualmente a las chicas y basta. Y las chicas que eran conscientes del pecado y se sabían pecadoras, muchas se convertían y salían de eso. Y entonces se entiende la frase de Jesús: las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Porque quien reconoce su pecado se puede salvar. El que no reconoce el pecado y se cree bueno, pero peca más que los otros incluso, no se puede salvar, porque no reconocerá su pecado, no pedirá perdón, se cree intachable y bueno, no hay nada que hacer. Es un poco el rico Epulón que hace lo que quiere y nunca piensa en los demás, sino en que él ya es bueno de por sí. No le importan nada a los demás, solo se importa él mismo. No piensa en Lázaro, no piensa en los demás, no puede salvarse. No reconocerá jamás a Cristo, al Hijo de Dios. Por eso, los que se saben enfermos van al médico, y el médico es Cristo el que cura. Los que no se creen que están enfermos no van al médico, así no van a Cristo a que les cure, así no les puede curar, no se pueden salvar. Esperemos que nosotros seamos de los que sabemos que somos pecadores. Algunos dirán, bueno, pero es que yo lucho contra el pecado de tal forma que no tengo pecados graves. Es lo que ha de ser. El cristiano, una vez convertido, y esto lo explica San Juan muy bien, cuando ya se ha convertido, cuando ha sido bautizado, cuando se le han perdonado todos los pecados graves, tendría que vivir una vida sin pecados graves, porque ha de vivir de la gracia. Pero eso no quiere decir no sentirse pecador, es un poco lo que le pasaba a Santa Teresita, que decía, yo no soy consciente de pecar, pero no era consciente porque reconocía que el amor de Dios es tan grande que me priva de pecar, no porque yo sea buena, sin la ayuda de Dios sería un desastre, pero con la ayuda de Dios me permite estar en gracia, me permite rezar por los demás, me permite vivir la vida que Dios quiere. No es mérito mío, sino el suyo, que me preserva de pecar
por la gracia de su Hijo.